Mi momento. Muy bien, amados, entonces vamos a nuestras Biblias y vamos a comenzar vamos al libro de Proverbios rápidamente. Hoy es una bibliotónica para que se preparen. Lo que pasa es que este tema es tan grueso que no lo podemos manejar ligeramente solo con un par de textos y un buen discurso. Necesitamos realmente meternos en un estudio bien hecho. Entonces vamos a Proverbios, vamos al capítulo 23, Proverbios 23, versículo 7. Lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Listo. Y ustedes me van a colaborar con la lectura en otras versiones, por favor. Yo acomodo esto un poco. Así. Eso. Entonces dice en la Biblia de las Américas: pues como piensa dentro de sí, así es. Él te dice, come y bebe, pero su corazón no está contigo. De este versículo, básicamente, lo que vamos a tomar para enrotar esta enseñanza, esta predicación, es, pues como piensa dentro de sí, así es. Como piensa dentro de sí, así es. Revisando con el Señor este tema en el que estamos de panes sin levadura, corremos el peligro de volvernos religiosos y decir, entonces como son 7 días de panes sin levadura, entonces hay que buscar el tema de las 7 levaduras porque es una levadura por día. Y empiezan a hacer acomodaciones ahí que son recetas que no aplican porque acuérdense que en el reino de Dios, en lo espiritual, no nos movemos por recetas, nos movemos por dirección de Dios, nos movemos por revelación. Si es cierto, puede que en alguna temporada Dios diga, vamos a hacer un análisis de 7 levaduras que tenemos que sacar de nuestras vidas y todo eso está perfecto. Pero en esta ocasión yo le estaba diciendo al Señor qué hay de manera especial para compartir con toda la iglesia, porque bueno, cada persona o cada hogar, o sí, cada persona o cada hogar tiene unas levaduras que tiene que limpiar. Sabemos que la levadura en sí misma no es mala, pero en este contexto de los panes sin levadura, se pretende sacar la levadura porque la levadura es la que hace que la masa se infle, dando una apariencia de lo que no es. Pero más adelante en los evangelios, el Señor Jesús enseña que el reino de los cielos es como la levadura, que con un poco de levadura se puede leudar toda la masa. Entonces, es según en el contexto que estemos hablando de la levadura, si va a ser buena o si va a ser mala. En este caso, en la fiesta de panes sin levadura, la levadura es mala, porque la levadura hace que se infle el pan y la levadura también es algo que toca toda la masa, la leuda toda, y en este caso estamos hablando del pecado, estamos hablando de cosas malas. Y no podemos pasar al otro lado cargando con esta levadura. Entonces, bueno, orando y para hacer corto este proceso, porque no es necesario describirlo, llegué al tema de los pensamientos. Nosotros nos enfocamos mucho en lo visible, entonces en cómo hablamos, en qué hacemos, cómo oramos, qué cantamos, qué música escuchamos, qué lugares visitamos, qué ropa nos vestimos para la iglesia, para cuando no estamos en la iglesia. Y empezamos a enfocarnos en lo externo y el Espíritu Santo me estaba hablando de que hay una levadura que es muy potente, que determina el curso de nuestras vidas y que se llama la levadura de los malos pensamientos. No es algo que se hable mucho y estoy seguro que no es algo por lo cual nos preocupemos mucho. ¿Por qué?
porque como nadie ve lo que pensamos y decimos, bueno, Dios sabe lo que pienso, pero entonces yo se lo confieso a Él y esto, aquello, y a veces ni hablamos con Dios del tema, simplemente estamos teniendo una tira de pensamientos donde muchos de esos pensamientos son malos y no estamos trabajando el tema. No le estamos pidiendo ayuda al Señor, no estamos procesando por qué será que estoy teniendo estos pensamientos y no estamos viendo que el maligno está trabajando para que nosotros tengamos esos malos pensamientos. Entonces, en esta versión de la Biblia de las Américas, Proverbios 23:7 nos dice, pues como piensa dentro de sí, así es. Permítame, yo traigo una Reina Valera también. Y aquí la pastora tiene la nueva traducción viviente y ahí vamos avanzando. Entonces, voy a leerlo en Reina Valera. Josué, ¿qué versión tenés vos ahí? Necesito vincular Y a... pastor, cualquiera que necesite, dígame que la tengo aquí. Pues de Ah, hecho estaba, ya que tienen ustedes nueva traducción, y eso estaba buscando Septuaginta o listo. textual o cualquier otra. No, mi esposa también, entonces con la textual. Voy a leer en Reina Valera. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces quiero empezar con esto. El tema de los pensamientos lo hemos asociado normalmente, valga la redundancia de mente a la mente, normalmente a la mente. Por lo general decimos, sí, pensamientos, mente, emociones, corazón. Pero por ejemplo en Reina Valera dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Aquí dice, pues como piensa dentro de sí, así es. Suena como redundante mencionar de que piensa dentro de sí. Lo que pasa es que esto se refiere al pensamiento no manifiesto. Cuando tú piensas pero no exteriorizas. Cuando tú maquinas pero no lo hablas, no lo expresas, no se manifiesta de ninguna manera. Entonces, ese es el tema con los pensamientos. Y la Biblia, en diferentes versiones, nos provee evidencia de que los pensamientos y el corazón están unidos. Es simplemente una sinergia. El asunto es que como nosotros nos acostumbramos a dividir todo, todo lo fragmentamos. Entonces el espíritu, el alma, el cuerpo, la mente, el corazón, y creemos que todo trabaja por separado, pero nosotros como seres espirituales que somos, trabajamos como una unidad funcional. Simplemente dividimos las cosas como para entenderlas, pero no caigamos en el error de pensar que las cosas funcionan cada una por su lado. No, es que una cosa es el espíritu y otra es el cuerpo y otra es el alma y otra es el corazón y otra es la mente. Hoy tenemos que entender que todo es una unidad funcional. Entonces, siempre se nos ha hablado pensamientos, mente, emociones, corazón, pero resulta que esto es una unidad. Entonces, cuando uno dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón que del mal a la vida, no nos está hablando de un tema emocional, nos está hablando de todo el conjunto funcional de los pensamientos y las emociones. Entonces yo tengo que guardar mi mente de pensar y maquinar y ocuparla de ciertas cosas, porque de ahí mana la vida. Entonces cuando decimos corazón, no es solo el tema emocional, es el tema mental. Ahora recordemos que ya hemos estudiado que la mente es como una pizarra espiritual, es donde el Espíritu Santo nos proyecta cosas para que las veamos y las entendamos. Pero la mente también es una pantalla en la que Dios puede ver qué hay en mi corazón, ¿sí? Y ahorita vamos a procesar algo más fuerte y es que nuestra actividad mental, nuestros pensamientos, el trabajo de la mente y el corazón genera una actividad visible en el mundo espiritual. Y por eso esta es una levadura tan complicada
Vamos, por ejemplo, a Génesis capítulo 6. No puedo decir que es el primer texto en la Biblia donde se menciona el tema, pero sí de los primeros, porque no lo he escudriñado lo suficiente como para hacer esa aseveración. Pero miren qué impresionante lo que dice Génesis 6. Entonces, Josué, por favor, tenelo ahí listo en Reina Valera para que enseguida lo leas. Yo te digo cuándo. Génesis 6, versículo 5 dice: y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra. Escuche esto. Y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. ¿Dónde estaban los pensamientos? En el corazón. Y a mí me impacta porque no dice que Dios vio que sus obras eran malas. Lo que Dios vio fue que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. En este texto es muy tremendo porque unen la palabra intención, pensamientos y corazón. Y el Señor lo pudo ver, sí, el Señor lo pudo percibir, el Señor se pudo dar cuenta, obvio, Él es el Señor. Pero todo tiene una explicación, porque cuando el Señor recibía sacrificios, recibía el olor fragante. Cuando las personas oraban, Él escuchaba. Entonces, ¿qué es lo que sucede para que en el mundo espiritual Dios pueda ver, porque Dios es espíritu, cómo ve Él mis pensamientos, cómo ve Él mis intenciones, cómo ve Él mis emociones? Eso lo vamos a entender ahora. Reina Valera, ¿cómo dice? El versículo es Génesis 6, 5. Sí, Génesis 6. 6:5. Dice así en Reina Valera. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el diseño de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ajá. Los pensamientos en el corazón, se usa la palabra designio. Entonces, designio viene de una raíz que nos da la palabra diseño, como cómo se arma todo el plan, cómo se organizan todas las cosas. Y todo eso estaba en el corazón, alineado con los pensamientos. Amor, ahí en la textual, ¿cómo dice? El O bueno, Señor vio. NTV o textual, ¿cuál vas a leer? Ah, ok. Bueno. NTV, el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Oiga, lo que pensaba o imaginaba, muy bien. Y aquí en la textual dice, y vio Adonai Elohim que la maldad del hombre había sido multiplicada en la tierra y su corazón maquinaba de continuo solo el mal. Muy bien, nos queda muy claro, ya no hay misterio con eso del corazón y la mente. A partir de ahora dejemos de estar dividiendo el corazón y la mente. Eso es una unidad funcional. Por eso hay versículos que en unas versiones dice la mente, en otros dice el corazón. Cada que usted lea en la Biblia corazón y lea mente, eso es una sola cosa. Entonces nos ayuda a entender incluso cuando se dice que David tenía un corazón conforme al corazón del Señor. No es solo lo que él sentía, es lo que pensaba, lo que planeaba, lo que diseñaba. Toda la actividad mental y emocional conjugada en David era agradable al Señor. Y estamos hablando de una cosa muy delicada. Iglesia, esto es muy delicado, porque nosotros nos acostamos tranquilos que porque no dijimos una mala palabra, nos acostamos tranquilos porque hicimos una buena obra, nos acostamos tranquilos porque no le gritamos a alguien, nos acostamos con la conciencia tranquila porque no salimos con otra mujer por ahí a tomar café o no la tocamos o no la besamos, pero no nos estamos sentando a pensar cómo pensamos antes de irnos a acostar tranquilos. Y esta es una levadura muy tremenda, los malos pensamientos, porque es lo primero que se evidencia. Mire qué tan terrenales somos que nosotros pensamos que lo que primero se evidencia es lo visible o lo audible, pero lo primero que se evidencia en el ámbito espiritual es lo que tenemos adentro. Ni siquiera hay que decirlo
y ni siquiera hay que hacerlo y ni siquiera hay que gritarlo. Una vez que eso está trabajando en tu corazón, se percibe en el ámbito espiritual. Por eso en este texto no dice que Dios vio las malas obras, sino que Dios vio la maldad, pero la vio porque esa maldad manaba del corazón, manaba de la mente. Quiero leerles algo porque hace días yo hablé con Isaac de este tema en parte y yo tenía una impresión y yo estaba preguntándole al Señor si era una revelación que Él me estaba dando. ¿Cuál era esa impresión o esa revelación? Que todo lo que está sucediendo en tu mente es medible en el mundo espiritual. No está oculto, está expuesto. Entonces me estaba imaginando cosas tipo física cuántica, que es real y es medible, y me puse a consultar un poco, no hice un estudio profundo del tema porque no se trata de eso. La verdad es la palabra, pero es bueno revisar qué cosas pasan en la creación, porque acordémonos que la creación nos habla de Dios, de su poder, de sus atributos. Voy a leer el resumen. Está la introducción de un artículo escrito en el Instituto de Investigaciones Clínicas por el doctor Américo Negrete del Centro de Investigaciones Biomédicas en Maracaibo, Venezuela. Esto fue hace muchos años, o sea que no es un tema nuevo, pero escuche lo que dice. La intención, recuerden que hubo un versículo donde estaba la palabra intención en una de las versiones. La intención se define como el pensamiento enfocado para realizar una acción determinada. Los pensamientos dirigidos a un fin pueden afectar a los objetos inanimados y prácticamente a toda la materia viva, desde los organismos unicelulares hasta los seres humanos. La emisión de partículas de luz, aquí la cosa se va poniendo gruesa, se llaman biofotones. Entonces, la emisión de partículas de luz parece ser el mecanismo mediante el cual una intención produce sus efectos. Todos los organismos vivientes emiten una corriente constante de fotones que son un medio para dirigir señales instantáneas no locales de una parte del cuerpo a otra y a otros seres. Los biofotones son almacenados y emitidos por el ADN del interior de la célula. Permítanme que por aquí como un aparato sonando. Cuando el organismo está enfermo, se producen cambios en la emisión de estos biofotones. La intención dirigida se manifiesta como una energía eléctrica y magnética y produce un flujo ordenado de fotones. Nuestras intenciones parecen operar como si fueran frecuencias altamente coherentes, capaces de cambiar la estructura molecular de la materia. Para que la intención sea efectiva, es necesario escoger el momento apropiado. En efecto, los seres vivientes están armonizados unos con otros y también con la Tierra y sus constantes cambios de energía magnética. Se ha demostrado que la energía del pensamiento también puede alterar el medio ambiente. No voy a profundizar más en esto, pero quiero que entiendan que la actividad del pensamiento ya ha sido medida científicamente. Ha sido percibida por instrumentos de medición electromagnética, lo expresan como biofotones, se habla de frecuencias. Y cuando yo leí esto dije, wow, esto es la tapa. O sea que usted se imagina en el mundo espiritual, cuando usted es observado, cómo se ve. Si usted está pensando en las cosas del Señor, cómo se ve su entorno electromagnético. Si usted está pensando cosas malas, de seguro su entorno electromagnético tiene que ser otro. Y hay muchos estudios en este sentido. Y le voy a decir por qué me inquietó esto. Esto me inquietó por un texto que está en Eclesiastés 10:20. Vámonos a Eclesiastés 10:20 y aquí es donde uno dice, definitivamente la palabra de Dios lo tiene todo, habla de todo, lo explica todo. Y la Biblia, pues ni siquiera es todo el pensamiento de Dios, es solo una parte de lo que nosotros podemos ver. Voy a leerlo en la Biblia de las Américas y luego vamos a dar la vuelta por otras versiones.
Eclesiastés 10:20 dice, ni aun en tu recámara maldigas al rey, ni en tus alcobas maldigas al rico, porque un ave de los cielos llevará el rumor y un ser alado hará conocer el asunto. ¿Se acuerdan de la famosa frase, es que un pajarito me contó? Bueno, esa frase viene de acá, por si no lo sabían, yo no lo sabía, pero cuando leí esto, ahora Josué en Reina Valera, por favor. En Reina Valera dice así: ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni harán saber la palabra. Y en la misma Reina Valera antigua dice, ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en los secretos de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. Hello. Ya. Bueno. NTV. Nunca te burles del rey ni siquiera en tu mente, y no te mofes de los poderosos ni siquiera dentro de tu dormitorio, pues un pajarito podría transmitir tu mensaje y contarles lo que dijiste. En textual dice, ni en tu pensamiento insultes al rey, ni en tu misma recámara maldigas al rico, porque un ave de los cielos llevará el rumor, un ser alado contará el asunto. Ay, Señor, y entonces, Espíritu Santo. ¿qué hacemos con Petro, Señor? Ay, Dios. Bueno, pues no desviemos el tema. Amados, miren, este tema de los pensamientos es muy delicado, muy delicado. ¿A qué nivel me lleva el Señor con esto? Muchas cosas, y esta mañana estábamos con mi esposa escuchando una palabra del pastor Frankie sobre, él lo llama tapones espirituales, cosas que bloquean tu vida espiritual todo. Y el Señor me decía, mucha gente está en la olla por lo que piensa, punto. Van a la iglesia, se manejan bien, hablan de manera decente, usted los ve y no dan apariencia de nada. Digamos que tienen una vida normal, ordenada y visiblemente están moralmente en orden. Pero adentro están, como decía Génesis 6:5, todo el designio de los pensamientos de su corazón están inclinados al mal. Y eso está oculto, no lo han hablado con nadie, no han pedido ayuda. Creen que solo es una cuestión de su mente y como nadie lo ve y como nadie lo sabe, no afecta a nadie, no pasa nada. Entonces ellos sienten que son buenos, pero le voy a decir una cosa, no son buenos. Pues de hecho ninguno somos buenos, no somos buenos, pero resulta que lo peor de tu vida puede estar sucediendo en tu corazón y tú no eres consciente hasta la fecha. Lo peor de tu vida puede estar operando en tu mente y tú no te estás dando cuenta porque tú dices, es que yo hago lo bueno. Entonces tú dices, es que yo diezmo, es que yo ofrendo, yo cumplo con toda la parte financiera bíblica, las primicias, la caridad. ¿Y por qué mis finanzas están mal? Puede ser por culpa de tu mente y de tu corazón. Es que estoy mal de la salud, pero yo pues no como nada raro, me cuido, oro mucho, hago esto, hago lo otro. Hay que revisar cómo está tu corazón, cuáles son las maquinaciones de tu mente. Entonces, volviendo a esto de Eclesiastés 10:20, yo decía, Señor, ¿por qué un ser alado? ¿Por qué un pájaro, un ave de los cielos? ¿Qué es eso? Porque dice que aun si tú lo piensas, ese ser espiritual, que claramente el texto de Eclesiastés no me está hablando de un pájaro normal, me está hablando de un ser espiritual, porque ese ser espiritual puede saber tu pensamiento y se lo puede llevar al rey y se lo puede decir al rey. Ahí fue donde el Señor me llevó a hacer esta pequeñita investigación
que tiene que ver con la física cuántica de los pensamientos y las emociones. El mundo espiritual, amados, olfatea, percibe y recibe todo lo que está pasando en tu mente. Entonces, si tú estás en una adoración y tienes la mente en otra parte, quiero que sepas que tú no estás adorando. Tu adoración no llega. Tú estás cantando, pero sin sustancia. Tú puedes estar sentado acá, conectado en esta reunión, y si tu pensamiento no está aquí, en la palabra que se está hablando, en lo que estemos orando, tú no estás aquí. Y los cielos lo saben y los demonios lo saben. Esos pájaros de los que se habla en Eclesiastés me hace acordar de los pájaros de los que habla Jesús en la parábola del sembrador, porque dice que la semilla que cae en el camino y que los pájaros se la comen es lo mismo que cuando tú recibes la palabra y Satanás mete la mano, ¿sabe qué dice el texto? En tu corazón y saca la palabra. Conclusión, el diablo y los demonios pueden meter la mano en tu corazón. El diablo y los demonios pueden manipular tu mente y tu corazón. Así que tengamos mucho cuidado porque estamos cuidando el vestido, la forma externa, el tipo de canciones que estamos cantando. Estamos cuidando todo el externo y es importante, pero si no cumplimos el mandamiento de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque del mana la vida, quiero que sepas que hemos estado siendo saboteados por Satanás a través de nuestro propio corazón y no nos hemos dado cuenta. Josué, rápidamente tu intervención porque tengo mucho que hablar. Pastor, es clara y concisa. La versión original habla en el versículo de Eclesiastés del que está tratando al final un dueño de alas. Se refiere a un ser espiritual. Sí, sí, Dice es un ser un dueño espiritual. de alas. No habla del pájaro, sino un dueño de alas, la versión original. Es un ser espiritual. Ahora, me impresiona mucho esa famosa frase popular de un pajarito me lo contó. Y es muy tremendo porque estos textos literalmente dicen eso. Es un ave la que viene y me cuenta algo. Hay que mirar también después, entender cómo es esa actividad espiritual de pronto de ciertos demonios mensajeros que se encargan de llevar mensajes para sembrar discordia, para sembrar temor. ¿Sí me entienden? Yo creo que eso tiene que ver mucho cuando las familias y las iglesias se empiezan a fragmentar, cuando hay murmuración, porque entonces estos murmuran, estos murmuran, estos murmuran y empiezan esos seres alados a llevar los mensajes de allá para acá y de acá para allá y ya ni siquiera es un tema de revelación del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos revela para que uno se angustie o se llene de carga o de resentimiento. El Espíritu Santo revela para poner luz. Pero entonces a veces cruzamos esa línea y decimos, ah, sí, el Señor me reveló que allí están murmurando de mí, allí esto, allí lo otro. Y son esos seres alados los que están llevando esa palabra y la llevan contaminada, donde la mitad es verdad y la otra mitad es mentira. El caso es que si caemos en ese remolino de cosas, es porque no estamos guardando nuestro corazón. Entonces, esta levadura de los malos pensamientos no es poca cosa. Estamos hablando de que los malos pensamientos son una estrategia de guerra infernal muy bien planeada para poder meter dentro de nosotros unas semillas que van a destruir generaciones, van a destruir iglesias, van a destruir hogares, han destruido el mundo y no nos estamos dando cuenta. En términos informáticos, esto es un virus, es un troyano, es un gusano. Es algo que entra y no nos damos cuenta porque no estamos monitoreando nuestro corazón, estamos monitoreando lo externo y algunas cosas que tú no crees de la Biblia, algunos pasos de fe que tú no das, algunas cosas que no te gusta que tu pastor diga, es porque ya tu corazón está contaminado, porque ya no hay luz. Ahorita estábamos leyendo, se me olvidó cuál de todos los textos. Ah, bueno, no, leyendo el artículo de esto de la física cuántica, los biofotones, se dan cuenta, es muy interesante porque dice que la actividad mental, las intenciones y los pensamientos producen unas frecuencias de luz.
Y por ejemplo, Jesús enseñó que la lámpara del cuerpo es el ojo. Y si el ojo está enfermo, tú estás en tinieblas. Esto es muy tremendo porque los pensamientos inevitablemente son alimentados por lo que vemos y por lo que oímos. Todo lo que tú ves, todo lo que tú oyes va a terminar produciendo pensamientos. Y esos pensamientos en un efecto dominó van a terminar produciendo otras cosas. Sigamos revisando algunos textos, pero este Eclesiastés está tremendo. Entonces, mucho cuidado, porque nosotros desde el pensamiento hemos hecho mucho daño a nuestras propias vidas y lo estamos pasando de largo. Estamos teniendo pensamientos contra la gente, contra el mundo, contra la iglesia, contra todo, contra nuestra propia vida y decimos, bueno, menos mal solo fue un pensamiento. Yo creo que ya no podemos volver a decir, menos mal fue solo un pensamiento. Por ejemplo, vamos a Mateo 5:27. ¿Quién es el de llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia? No, Lo ahorita, dice mi la amor, eso ahorita lo mencionamos. Mateo 5, 27 y 28. Yo creo que ya no nos podemos quedar tranquilos diciendo, ay, fue solo un pensamiento. Yo creo que de ahora en adelante nos deberíamos de preocupar cuando fue solo un pensamiento, pero ese pensamiento vino 2 veces, vino 3 veces, vino 4. Tenemos que empezar a trabajar porque eso es una levadura. Mateo 5, 27 y 28 dice, habéis oído que se dijo no cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y ahí se conjugó el verbo mirar y corazón, ¿cierto? Por eso ahorita yo mencioné lo de la lámpara del cuerpo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque hay una actividad de orden espiritual, y voy a usar el término de orden cuántico, físico, medible, científico, porque no podemos separar lo espiritual de lo físico, están unidos. Nosotros somos la unión del mundo espiritual y el mundo físico, entonces no podemos seguir pensando que no, es que mi vida espiritual es una cosa y mi vida física es otra, es una. Entonces, ¿qué será lo que se mueve en tu entorno espiritual cuando tú miras pecaminosamente, piensas y maquinas algo y aunque no dijiste y aunque no hiciste, yo creo que eso ya deja un rastro en el entorno espiritual y eso ya deja algo que te pueda acarrear problemas, que tiene un gran potencial de convertirse en algo en el mundo físico, en la materia viva palpable, sí, pero aunque no se convierta en algo palpable y físico, yo creo que eso no se queda así a menos que nos arrepintamos y a menos que tratemos el tema con el Señor. Y creo que eso tiene que ver mucho con las adicciones, con las cautividades, eso tiene que ver mucho con las maldiciones, eso tiene que ver con todo, porque, a ver, ¿cómo se los expreso? Si existe en tu mente, ya es real. Eso es a lo que quiero llegar. Si existe en tu corazón, ya es real. Si existe en tu mente, ya es real. Para el mundo espiritual ya existe y ya tiene el potencial de manifestarse en la tierra. Ahora, necesitamos, además de sacar la levadura, necesitamos procesar esta palabra, pero para el provecho de nosotros y para el avance del reino de Dios. Eso quiere decir que si nosotros nos movemos, por eso la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. Por eso lo que veíamos en una de las prédicas de la escuela de la fe, que sería bueno retomarla, si nosotros aprendemos a alinear nuestra mente a la mente de Cristo, para operar desde la fe del Hijo de Dios y no desde la nuestra, entendiendo esto que estamos hablando, nosotros nos vamos a mover verdaderamente como discípulos de Cristo. Porque si algo está en la palabra, logramos establecerlo en nuestra mente, si esa palabra se logra anclar en nuestro corazón y nos movemos con nuestro corazón inclinado a lo que dice esa palabra,
nosotros vamos a ver la manifestación de esa palabra. Estoy hablando de milagros, de sanidades, de fe, de profecía, de perdón, de restauración. Estoy hablando de todo lo que tiene que ver con el reino. Pero si ese reino todavía no está en tu corazón, aquí no ha pasado nada. Y por ahí va el tema de nacer de nuevo. La única manera de que sepamos que hemos nacido de nuevo es si nuestro corazón es otro. Si tu corazón no es otro, si tu mente no es otra, yo creo que tú y yo no hemos nacido de nuevo. Entonces es ahí donde nos tenemos que meter. Wow, claro que sí. Por ahí va la cosa. En este momento el Espíritu Santo me recuerda a Ezequiel 36 y por eso dice, renovaré tu espíritu dentro de ti, quitaré el corazón de piedra y te pondré uno de carne. Amados, no se nace de nuevo si no hay un proceso sobrenatural en el corazón. No importa si usted hizo la oración de fe, el manual 1, 2 y 3 de discipulado, si levantó las manos y mejor dicho, quién sabe qué pasó allá, las luces, el humo, la superalabanza. Amados, eso no es el reino. El reino tiene que existir en tu corazón, pero dejemos de pensar en el corazón románticamente. Quiero que se imagine esto, voy a usar el término aunque le parezca raro, pensemos cuánticamente. O sea, realmente el reino puede estar en nuestro corazón. La dimensión eterna puede establecerse en mi mente y en mi corazón y operar para que sucedan cosas que transforman, para que llegue un punto en que solamente desde la mente puedan haber cambios y tiene sentido. Por eso varias sanidades que Jesús hizo fueron solo poniendo la mano sin hablar, porque lo que tenía que fluir, fluía del corazón de él, de su mente. Simplemente ya existía esa sanidad, ya estaba ahí. La pizarra de su mente estaba purificada, él era santo. Entonces, esa pizarra no estaba contaminada con nada. Podemos decir perfectamente, con certeza, Jesús cumplió el mandamiento de guardar su corazón de toda cosa guardada, porque dice la Biblia que él no pecó, él fue tentado, pero no pecó. A él se le ofreció proyectar cosas en la pantalla, pero él no la contaminó, no dejó que ese centro vital que es el corazón y la mente, él no dejó que se contaminara. Esta es la diferencia entre David y Saúl. Porque créame que los pecados de David y los de Saúl no fueron muy distintos, o sea, cosas externas, acciones, pero lo que había en el mundo interior de Saúl era muy distinto a lo que había en el mundo interior de David. Y en definitiva, lo primero que Dios va a estar observando es lo que está sucediendo en ese mundo interior, en el corazón, en la mente, los pensamientos. Nosotros tenemos que volvernos guardianes de nuestro corazón. No es una cosa de vez en cuando. Gloria a Dios porque tenemos esta palabra hoy. Porque si esta levadura sigue metida, incrustada en nuestras vidas, nosotros vamos a hacer sanidad interior, liberaciones, de todo lo que usted quiera. Y al final del cuento vamos a terminar dando la vuelta en los mismos procesos, teniendo las mismas luchas, porque la levadura está incrustada por allá en el corazón, bien escondida. Los malos pensamientos. Vamos, por ejemplo, a Génesis, a Jeremías 4:14. Recuerden que les dije que esto iba a ser una bibliotónica, pero es que es un tema que no lo podemos procesar a la ligera. Jeremías 4:14. Dice aquí en esta versión, lava de maldad tu corazón, Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo morarán dentro de ti pensamientos perversos? Amado, yo creo que esto inclusive cambia la forma en que prediquemos el evangelio. Total. Esto cambia la forma en que vamos a tener que predicar el evangelio. Amor, ¿cómo dice ahí cualquiera de las que quieras? 4:14.
Jeremías 4:14 dice, oh Jerusalén, limpia tu corazón para que seas salvada. ¿Hasta cuándo guardarás tus malos pensamientos? Tremendo. Definitivamente la oración de Jeremías 36, versículos 25 y 26 o al 27, tenemos que trabajarla más. O sea, tenemos que trabajar más ese texto ese texto de Ezequiel 36, versículos 25 al 27. Creo que es una de las mejores revelaciones que Dios nos ha dado para compartir el evangelio y llevar a que las personas puedan nacer de nuevo, porque todo el que le pida a Dios que renueve su espíritu, que le quite el corazón de piedra y que le ponga uno de carne, si la gente de verdad hace esa oración queriendo que Dios haga eso, las personas están pactando con Dios la salvación, porque finalmente eso es lo que Dios quiere, como dice ahí en la textual. 4:14 dice, oh Jerusalén, lava la maldad de tu corazón para que seas salva. ¿Hasta cuándo se aposentarán tus malos pensamientos dentro de ti? Malos pensamientos. Definitivamente necesitamos trabajar en sacar esa levadura. Vámonos a Mateo 9:4. Mateo 9:4. Aquí ya voy a empezar a bombardear con versículos. Dice, y Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Y en la mayoría de las versiones lo expresa de esta manera. Jesús detecta los malos pensamientos y apela al corazón. Dice, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Entonces, definitivamente el corazón y la mente, sigámoslos viendo como uno. Y lo otro que es muy importante, entendamos que cada que un mal pensamiento asalta nuestra mente, está haciendo un trabajo en nuestro corazón que es peligroso para nuestra vida espiritual. ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Y es una pregunta que Jesús hizo repetidas veces. Hay un texto para revisar en Marcos. Vamos a mirar Marcos capítulo 7, versículos 20 al 23. Dice, hasta es tremendo. Y decía, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Entonces, recordemos que el tema de levadura tiene que ver con eso. Porque de adentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre, no se diga más. Amados, tenemos que trabajar más en guardar nuestro corazón de toda cosa guardada. Y no es el trabajo del pastor guardar el corazón de ustedes, ni es decirle al Espíritu Santo, guarda tú mi corazón. No, usted tiene que guardar su corazón y yo tengo que guardar el mío. Tenemos la responsabilidad de ser guardianes de nuestro corazón. Claro que el Espíritu Santo nos ayuda. Él es el que nos convence de pecado, de justicia, de juicio. Él es el que nos redarguye. Pero yo no puedo andar la vida por ahí campante esperando a ver si el Espíritu Santo me habla o no. Empezando porque escuchar la voz de Dios está directamente ligado con este tema. Porque si tu corazón está contaminado con la levadura de los malos pensamientos, créeme que tú no vas a poder escuchar la voz de Dios. Será muy difícil que tú puedas discernir con tus sentidos espirituales lo bueno de lo malo. ¿Sí me hago entender? Es como una bola de nieve. Tú descuidas tu corazón, descuidas tus pensamientos, descuidas tus emociones y empiezas a ensordecer tus sentidos espirituales, empiezas a entorpecer tu capacidad para discernir el bien del mal. Esto es muy complicado, amados. Vamos a seguir revisando.
Espérenme un momento, por favor, resolvemos un tema aquí de acústica familiar. Josué, busca por favor en Reina Valera Proverbios 24:8. Proverbios 24:8. Proverbios tiene mucha información de este tema, uno no creería. La teología nos ha dicho, es que Proverbios es un libro poético, perdón, de sabiduría. Proverbios sí, es un libro de sabiduría, pero Proverbios es un libro de reino, es un libro de revelación, o sea, toda la palabra tiene revelación. Nosotros no podemos decir cuál libro es del espíritu y cuál es solo de sabiduría y cuál es solo romántico. O sea, el Espíritu de Dios está fluyendo en toda la palabra de Dios. A mí hace años en un ciclo de formación teológica me dijeron, no, vea, los Salmos, los Proverbios, Eclesiastés, son libros sapiensales, no sé qué. Entonces uno ya los descarta como libros donde se revelen cosas profundas, que no, que son sabiduría nomás, pues nomás en el sentido de que es distinto como hablar del Apocalipsis, de los profetas. No, señores, Proverbios tiene mucha revelación. Proverbios 24:8. Pues, Proverbios 24:8 en Reina Valera. Al que piensa hacer el mal, le llamarán hombre de malos pensamientos. eso. Usted dirá, bueno, pero pues está muy sencillo el versículo. No, no dice al hombre que revela sus pensamientos, dice al hombre que piensa hacer el mal. O sea, en el momento que tú eres de malos pensamientos, un día saldrá a la luz de alguna manera. O sea, ya tú estás pagando la cuota inicial para ser puesto en evidencia. Ese versículo me impactó por eso, porque dice, al de malos pensamientos le llamarán, ¿cierto? Es decir, un día eso se va a asomar por algún lado y por tú ser una persona de malos pensamientos, no pasarás desapercibida. Y de ahí voy a saltar a Proverbios 26. Este es muy tremendo y ya van a entender por qué fue el versículo que publiqué esta tarde, porque dice Proverbios 26 del 24 al 26. El que odia disimula con sus labios, mas en su corazón acumula engaño. Cuando su voz sea agradable, no lo creas, pues hay 7 abominaciones en su corazón, Espíritu Santo. Verso 26, aunque su odio se cubra con engaño, su perversidad será descubierta en la asamblea. Cuidado, amados. Si tú no resuelves estas 7 abominaciones de tu corazón, tú serás expuesto en la asamblea. En Reina Valera dice en la congregación. No, ¿cómo dice ahí? No la tienes ahí. Listo. Entonces sigamos avanzando con estos versículos. ¿Cuál me faltará? Hay uno muy interesante. Vamos a Hechos capítulo 8. Aquí también se evidencia qué es lo que finalmente nos va a perjudicar en algún caso parecido. Recordemos la historia de Simón, el que era mago, que se convirtió, que ofreció dinero para él poder transferir la llenura del Espíritu Santo. Y vamos a ver la respuesta de Pedro en los versículos 20 al 22. Hechos 8, 20 al 22. Entonces Pedro le dijo, que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que, si es posible, se te perdone el intento de tu corazón. O sea, note que Pedro fue muy claro. Pedro fue muy claro en exponer no el hecho de que lo dijo, no el hecho de que lo quería hacer, sino el hecho de que lo pensó, de que esa era la intención de su corazón,
de que eso era lo que se movía en su ser interior. Josué, léelo ahí en Reina Valera, porfa. Hechos 8, del 20 al 22. Y Hechos 8, del 20 al 22, Reina Valera. Entonces Pedro le dijo, tu dinero pereza contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Ahí está. El pensamiento de tu corazón vuelve y juega, vuelve y juega. Yo sé que esto lo habíamos leído muchas veces, pero solo cuando entré en este estudio entendí que definitivamente el pensamiento está en el corazón. O sea, para mí es claro que ya no hay conflicto entre analizar qué es de la mente, qué es del corazón. Eso es una unidad funcional, amados. Sea en forma de emoción, de pensamiento, de imagen visual, es una unidad. Y los cielos que ven, ven el pensamiento de mi corazón. Eso es lo que se percibe en el mundo espiritual. El pensamiento de mi corazón. Y queda muy claro que en el mundo espiritual es evidente. O sea, a nosotros nos rodea todo lo que hay en el segundo cielo, nos ve y nos rodea. Eso ya lo hemos mencionado. Entonces, según cómo está operando tu mente, según cómo está tu corazón, eso es lo que te va a perseguir. Hay un versículo que estoy recibiendo del Señor en este momento. Eh, Jesús estaba enseñando una parábola y él termina hablando del tema diciendo que las águilas empiezan... ¿Ah? Empiezan a revolotear encima de la cabeza. No, no es ese. Pero si tienes otro por ahí, búscalo, amor. Es un versículo, espera, yo me acuerdo cómo es que lo expresa. Lo expresa como que las águilas, otras versiones dicen buitres, pues está hablando de aves de rapiña, aves que comen cadáver. Dice que las aves siempre estarán volando alrededor del cuerpo muerto. Dice así el texto, eso está en los evangelios. Entonces, y nota que está hablando de aves. ¿Se acuerdan que ahorita hablamos de un ser alado que lleva el mensaje? El Espíritu está hablando. Yo, este versículo que les estoy mencionando, no lo escucho ni lo leo hace no sé cuánto. Y esa es la explicación de ese versículo. Entonces, cuando tu corazón y tu mente están tan mal que hueles a podrido, amado, lo que te va a rodear son seres alados, son espíritus, demonios. Los demonios te huelen por lo que tú piensas. Los demonios te huelen por lo que estás maquinando en tu corazón. En este día el Señor nos dice, arrepiéntanse de los pensamientos de su corazón. Arrepiéntanse de lo que maquinan en su mente en silencio, porque es visible, porque es perceptible en el mundo espiritual y si no nos arrepentimos, amados, nos va a pasar lo de Proverbios 26. Esto será evidenciado en la asamblea. Un día, esto será evidenciado en la iglesia. Lo empezaremos a saber, ni siquiera tendremos que buscarlo. Esto es un tema delicado, esta es una levadura. Yo podría decirles que el 100% de los que estamos aquí conectados hemos sido saboteados por esta levadura. ¿Por qué? Porque el diablo se la tenía bien guardada y porque la hemos leído en la escritura, pero no se nos había revelado de esta manera. Obvio, todo el mundo, todo el tiempo ni dice, sí, cuidado, guarda tu corazón y cuidado con la mente. Y muy enfocados en el tema de que si tenemos malos pensamientos, el peligro es que esos pensamientos se vuelvan pecado, como le explica el apóstol Santiago en la carta de Santiago. Pero hoy lo que el Señor nos permite entender es, tú no estás en problemas cuando tu pensamiento se volvió un pecado visible. Tú ya estás en problemas cuando un pensamiento está ahí. El hecho de que esté en tu mente, en tu corazón, ya existe. Ya lo eterno lo ve. Ya los demonios se dan cuenta
conforme nosotros pensamos en nuestro corazón, así somos. Es un peligro no velar nuestros pensamientos, no vigilarlos. Yo tuve una impresión ahorita, pero no lo voy a decir todavía. Creo que Dios me va a mostrar una forma en que podamos hacer un ejercicio de sanidad interior para esto. Yo lo conversaré con mi esposa y vamos a orar. Creo que hay un diseño, hay una herramienta que podemos usar que nos ayude a estar todo el tiempo vacunándonos, por decirlo así, limpiándonos, velando, cómo velar, cómo vigilar los pensamientos de nuestro corazón. Y vamos a tener avance en todas las áreas. Vamos a tener avance financiero, emocional, familiar, matrimonial, dones espirituales. Muchas cosas van a empezar a funcionar bien por el solo hecho de que las cosas cambien aquí. Ni siquiera por lo que hablamos, por lo que hacemos, es ese mundo interior que tenemos. Si ese mundo interior no es purgado, amados, si no sacamos esa levadura, nosotros no vamos a evolucionar. Vamos a andar a un paso muy lento, no importa cuál profeta, cuál apóstol, cuál evangelista, cuál pastor nos ore, no importa nada de eso, cuántos ayunos. Si el rompimiento no se da adentro, en los pensamientos del corazón, el reino no se va a poder manifestar bien. Yo no sé si ya leímos, yo creo que sí, Proverbios 17:20, sí, ese ya lo leímos. ¿Tú quieres decir algo, amor? Yo voy a buscar algo aquí mientras la pastora nos comparte algo. Sí, alineándolo con esta atmósfera en la que estamos y con la oración que tuvimos, ¿cierto? Eh, hay una realidad, amados, y es que el fin nuestro es que menguemos nosotros para que Cristo viva, ¿cierto? Y es que nuestro carácter sea moldado al carácter de Cristo. Y la misma palabra nos lo dice en 2 Corintios 10, dice, dice, y toda altivez, 2 Corintios 10:5, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. En la otra versión que tengo aquí dice, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. O sea, la misma palabra nos da qué es lo que tenemos que hacer permanentemente. Porque finalmente, bueno, y también les comparto, por lo menos esta es una que casi todas las noches lo declaro con Isaac cuando oramos. Este lo hemos escuchado mucho, es Filipenses 4, ¿cierto? Donde dice, concéntrese en la textual, dice lo digno de pensar. En la NTV dice, una cosa, concéntrese en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensan en cosas excelentes y dignas de alabanza. En la otra dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buena reputación, si es alguna virtud, si algo digno de alabanza, considera estas cosas. En esto pensar. Hay una realidad, amados, y miren que según de Corintios nos habla de dejando toda altivez. O sea, definitivamente el tener, el tomar la decisión, porque esto es un tema de tomar la decisión, ¿cierto? Y permitir que el Espíritu Santo me revele ese carácter del corderito, es el que va a permitir menguar esa arrogancia, esa autoexaltación, esa creerme firme en lo que soy, todo este tema, porque ¿qué están hablando los cielos en este momento? Por eso se está hablando del corderito, por eso el Señor nos está diciendo, pase en este momento la puerta del cordero.
Y es en mansedumbre, es en humildad y es meternos. Miren que Juan 17 dice en qué consiste la vida eterna, que me conozcan a mí y a Jesucristo a quien he enviado. Es meternos en el conocimiento de Él, y el único que puede revelarnos ese carácter. ¿Y quién es Él? Es Cristo, porque es que así fuimos concebidos como hijos. Juan 17 lo dice, es que Jesús fue a ser uno con el Padre, y al hacer uno con el Padre es uno con nosotros. Amén. Cristo vive en mí, el Espíritu vive en mí. Ese carácter del corderito está en mí. Entonces, yo tengo que tomar la decisión de en esto pensar. O sea, Dejarlo fluir. la esencia está en mí, porque por eso fue que Cristo fue y venció la muerte. Amén. Y venció esos pensamientos. Por lo menos esos dos versículos para mí son fundamentales. Todo el tiempo cuando se me viene algún pensamiento, llevo cautivo todo este pensamiento a la obediencia, y la obediencia es la cruz, y la obediencia es esto, porque esto es un tema de todo el tiempo estar sacando sus pensamientos para que no se olviden. Bueno, amados, entonces Proverbios 17:20 dice: el de corazón perverso nunca encuentra el bien, y el de lengua pervertida cae en el mal. Vamos a enfocarnos en la primera parte. El de corazón perverso nunca encuentra el bien. ¿Cómo? Búscalo ahí, porfa, mientras. Josué, léelo en Reina Valera, porfa. Proverbios 17:20. En Reina Valera, el perverso de corazón nunca hallará el bien, y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. El Ok. versículo, pastor, que estaba buscando es Apocalipsis 19:17, el de las aves, del que se refería ahora. Léelo, no creo que se hace, pero léelo, porfa. Dice Apocalipsis 19:17. Después vi un ángel que estaba de pie en el sol y gritaba a todas las aves del cielo: vengan y reúnanse para la gran cena de Dios. 18. Y así ustedes podrán comerse los cuerpos de los reyes, los generales y los hombres famosos. Vengan a comer los cuerpos de los caballos y de toda la gente, esclavos y libres, grandes y pequeños. No, no. No, ese no es, pero Ok. Eso no. Yo no. a ver si lo encuentro acá. No, ese texto es de los evangelios. Ah, véalo. Es Mateo 24:28. Mateo 24:28. Yo lo busco aquí. O sea, definitivamente este es el fenómeno que sucede cuando tenemos la mente retorcida, corazón contaminado y no hemos hecho un trabajo. Mateo, ya voy a llegar. Mateo 24:28. Las Américas. Dice: donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Es eso. Donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Amados, si usted tiene su mente, si usted tiene su corazón mal y no ha hecho un trabajo, no importa a cuántas reuniones vaya, cuántos videos de YouTube vea con predicadores, usted tiene que quitarse de ese olor de cadáver, porque donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Tremendo. Donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Y es eso. El mundo espiritual no perdona. Es muy complicado. Entonces ya no podemos, ya no sigamos tan tranquilos como, ay, no, de menos mal, eso fue solo un pensamiento. No. No nos demos permiso de tener ciertos pensamientos. Inmediatamente tenemos que trabajar en un sentido contrario. Mi esposa leyó un versículo que yo lo tengo aquí para cerrar el tema, porque hay dos cosas que nosotros tenemos que hacer. Y vamos a revisar una de ellas en Efesios 5, que ese es uno de los versículos que hemos trabajado en el tema de andar en el espíritu, andar en alineamiento. Definitivamente sigue siendo un tema muy importante. Efesios 5, 19, 20 dice: hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, escuche esto, cantando y alabando
con vuestro corazón al Señor. No habla del canto externo, sino del canto interno, ¿sí? ¿Qué suena en tu corazón? ¿Qué es lo que suena en tu mente? O sea, realmente cuando tú cantas, alabas, adoras, ¿eso sonó primero en tu corazón? Es muy importante. Y este texto me gusta mucho porque empieza con el tema de lo que se habla. Por ahí otro versículo donde dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen los buenos hábitos. Y tenemos que tener mucho cuidado con quienes conversamos más tiempo, de qué cosas conversamos, qué es lo que escuchamos, qué es lo que vemos en la televisión, en las redes, porque a la larga eso es lo que va permeando nuestro corazón. Y si nosotros queremos tener un corazón de donde fluya un verdadero canto a Dios, una verdadera alabanza, nosotros tenemos que trabajar en el contenido de lo que haya en nuestro corazón. Entonces yo me ponía a pensar articulando esto y entendiendo por qué a veces necesitamos tener unos tiempos en silencio con una mente muy activa enfocada en lo eterno, en el Señor. Si tu mal pensamiento te vuelve como un cadáver que pueden rodear los buitres, y si Dios está todo el tiempo escaneando el pensamiento de tu corazón, ¿qué tal si tú un día estás sentado y tu pensamiento es de continuo, de alabanza, de adoración, de exaltación, y estás pensando, ahí ya viene Filipenses 4, lo que mi esposa estaba leyendo ahorita, porque nosotros tenemos que ser intencionales, no es que si se nos vino espontáneamente este pensamiento, yo necesito tomar tiempos para sentarme, estar quieto y hacer esto, y hacer esto. Pensar en todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Si hay alguna virtud o algo que merece elogio en esto, meditad. Nosotros debemos ser intencionales en tener momentos en que llevamos nuestra mente allá. Debemos llevar nuestro pensamiento allá. A veces, esto es una llave que yo siento que el Señor nos entrega. Por ejemplo, cuando uno pone una canción en tiempos de adoración, y si es una canción con la que usted no está familiarizado, en vez de enredarse tratando de aprendérsela, que para poderla cantar, ¿qué tal si mejor usted se mete en la mente de Cristo? ¿Qué tal si lo que cantan usted lo convierte en pensamientos agradables a Él? Y con eso que está sonando en la canción usted se mete y usted lo alaba en su corazón. Usted empieza a tener pensamientos en su corazón que le son agradables a Él. Aunque usted en ese momento no esté cantando, créame que usted lo está adorando. Y Él está recibiendo el pensamiento de su corazón. Porque es que nosotros somos escaneados no solo por lo que hablamos, por lo que hacemos con las manos, con los pies, somos escaneados por lo que pensamos. Entonces, en un tiempo de adoración, sirve más estar en silencio, teniendo pensamientos en el corazón que lo agradan y lo exaltan, que usted repitiendo como un loro cuando su mente está en otra parte, definitivamente. Entonces, hay gente que ya se sabe la canción y está cantando la canción casi que mecánicamente, pero el pensamiento de su corazón no está conectado con la presencia. Eso no sirve para nada. Pero en cambio, si tú estás en silencio y el pensamiento de tu corazón está conectado con la presencia, eso es realmente útil porque lo estamos leyendo acá. Ahora, hay un componente, y en estos días estaba contándole a mi esposa que tiene que ver con un mensaje que publicó Christine de Clario, porque ella estaba mencionando que se había demostrado científicamente que los pensamientos, ni siquiera estoy hablando las palabras, los pensamientos de gratitud lograban aminorar los pensamientos de ansiedad. Cuando tú tienes pensamientos en tu corazón de gratitud, tú tienes la victoria sobre la ansiedad. Entonces resulta que en Filipenses 4 dice, en el versículo 6, por nada estéis afanosos,
Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, entonces note el resultado, no está hablando de la respuesta a lo que estás pidiendo en oración, dice la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es un tema de la mente, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Entonces, todo ese conjugado emocional y mental es guardado en Cristo Jesús. Cristo Jesús se vuelve como una burbuja que guarda los pensamientos de tu corazón. Pero para poder tener ese resultado tenemos que orar y tenemos que hacer acciones de gracias. Tenemos que pensar y hablar agradecimiento. Por allá en Primera Tesalonicenses 5 dice, estad siempre gozosos, orad en todo momento y sed agradecidos. Es decir, una de las llaves para nosotros poder guardar nuestro corazón, para guardar los pensamientos de nuestro corazón, es entrar en pensamientos de gratitud. Un ejercicio que podemos comenzar a hacer es determinar intencionalmente, sentarnos a pensar qué le agradecemos al Señor del día que estamos viviendo, del día anterior, pero nosotros necesitamos tener momentos de gratitud y que esa gratitud empiece a brotar del pensamiento de nuestro corazón. Y tenemos que expresar esa gratitud con nuestros labios. Nosotros empezamos a hacer eso y nosotros estamos guardando nuestro corazón. Quiero que volvamos al concepto del cadáver y de los buitres alrededor. Y yo voy a poner una situación que es una situación sensible para todo el mundo. Y por esa razón Dios dijo, no podéis servir a dos señores, no podéis servir a las riquezas y a Dios al mismo tiempo. Cuando Jesús habló de eso, Jesús entendía perfectamente que el tema de la provisión te roba los pensamientos de tu corazón. O sea, cada día todo va siendo mucho más claro. Entonces, supongamos que tú tienes una necesidad financiera por deudas o porque tienes un problema, porque no te alcanza. Vamos a hablar del que no cuida su corazón y empieza a pensar, mi vida es terrible, estoy en la inmunda, no me alcanza, La queja. porque Dios no me ayuda, porque Él sí y yo no. Y yo podría enumerar aquí una cantidad de pensamientos. Si tú ya has entendido toda esta palabra, ya tú te debes estar imaginando que una persona que empieza a estar en esa tónica, aunque sea cristiano, y aunque cada 8 días vaya a la reunión o se conecte o vaya a la casa de comunión o al grupo de estudio bíblico, haga lo que haga. Pero si su cotidianidad es tener estos pensamientos en el corazón, créeme que esa persona no está rodeada por ángeles, no está llena del espíritu, sino que por el contrario, los buitres que rodean a esta persona son espíritus de ruina, espíritus de tormento, de aflicción, de pobreza, y también te puedo enumerar otra lista. Entonces, entre más ese es tu pensamiento, y aunque no lo digas mucho, créeme que los buitres ya te están rodeando porque eres un cadáver. Y como esos son los espíritus que te rodean, ellos meten la mano en tu corazón y ellos son como las aves de las que habló Jesús en la parábola. Entonces se lanza la semilla, pero estas aves, esas semillas caen en el camino y estas aves vienen y se las comen. Estos seres alados vienen y tocan tu corazón y te roban la palabra de fe, la palabra de esperanza, la palabra de gratitud, y tú no vas a evolucionar. Entonces, esto que estamos predicando hoy es una puerta así de grande para ser libres. Tomemos el control de nuestra actividad mental, iglesia. Tomemos el control consciente de los pensamientos de nuestro corazón. Ahora, la misma situación, un hombre que haga caso de lo que predicamos hoy. Señor, pongo delante de ti mi necesidad. Estoy practicando lo de Filipenses. Esto me angustia, me preocupa, pero te doy gracias porque eres Dios, me oyes y yo sé que tú eres bueno. Y te doy gracias
porque anoche pude comer y hoy pude desayunar por la mañana. Estoy inventando una situación. Te doy gracias porque aunque me falta esto y no he podido resolver aquello, tú me ayudas en esto. Te doy gracias porque mi hermano fue generoso y ayer me regaló la leche de la semana. Te doy gracias porque pude hacer un trabajo de una vecina y me gané 40.000 pesos que no tenía. Entonces quiero que notes la diferencia de cómo está operando el corazón de la persona. Entonces tú empiezas a tener pensamientos en tu corazón de gratitud y en tu corazón, en vez de estar teniendo pensamientos de ruina, de pobreza, de queja, de maldición, tú dices, no, yo sé que mi Redentor vive. Y tú te vas pensando en versículos, te acuerdas de una alabanza, de la otra, la estás cantando o solo estás pensando en esas alabanzas. Yo te aseguro que el resultado del individuo A no tiene nada que ver con el resultado del individuo B. El individuo B saldrá de la ruina, de la pobreza y de la aflicción porque se mueve de esta manera. Porque todo comienza en el corazón, porque se dejó permear de la mente de Cristo, porque está con pensamientos de gratitud, de esperanza, de perdón si por culpa de alguien está en esa situación. Pero tenemos que tomar una decisión. ¿Dónde vamos a mantener nuestro corazón? Definitivamente tenemos que guardar nuestro corazón de toda cosa guardada. Definitivamente. Yo estoy muy agradecido con el Espíritu Santo por este tema, porque nosotros vamos a entrar en una faceta como iglesia, en un periodo donde la sanidad interior va a ser un capítulo importante para este reinicio ministerial, de familias, de hogares, de matrimonios. Y hay temas profundos que tienen que ver con el corazón, como el tema de la amargura, como el tema de las maldiciones. Y todo eso es del corazón. Cuando usted se mete a lo que está destruyendo toda su vida, usted va a terminar metido dentro de su corazón con la lupa así. O sea, definitivamente esto debería ser un módulo que se llame cardiología espiritual, porque el tema del corazón determina el rumbo de nuestra vida. Por eso el texto dice, guarda tu corazón, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amados, los niveles de fe de nosotros se van a elevar cuando empecemos a guardar nuestro corazón. Vamos a dejar de tener pensamientos que estorban la fe. Vamos a ver los milagros. Si la Biblia lo dice, lo vas a creer porque está ahí, porque por eso hay que ser como niños. El corazón de un niño es un corazón muy limpio, que es tierra fértil para sembrar la palabra, y los niños creen y esperan lo mejor de Dios y se mueven en lo que Dios quiere. Entonces yo creo que estamos a puertas de algo muy interesante, pero esto no se puede quedar solo en la predicación. Hay que empezar a orar y a preguntarle al Espíritu Santo, bueno, ¿cómo vamos a empezar a hacer este tratamiento? Necesitamos al Espíritu Santo como cardiólogo del Espíritu, ayudándonos, porque definitivamente el Señor nos está entregando la clave. Hemos sido concientizados de una levadura que es potencialmente desastrosa. Los malos pensamientos no solo son malos pensamientos. Vuelvo al texto de Proverbios 17. El hombre perverso o el hombre de malos pensamientos nunca halla el bien. Es decir, no importa cuánto te esfuerces, si tu corazón está contaminado, nunca hallarás el bien. Si tu corazón está lleno de queja, de resentimiento, de venganza, de todo lo que tú quieras poner ahí en esa lista, si tu corazón no está limpio, tú no vas a poder ver el bien. Es más, aquí me estoy acordando de otro texto. Bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Wow. O sea, para moverse en lo profético, para ver lo eterno, para tener visiones y para entender la voluntad de Dios, para poder fluir en palabra de conocimiento, de sabiduría, de profecía.
Si el corazón no está limpio, amado, no hemos hecho nada. Esto no es sino religión. Esto no es sino filosofía. No es ni siquiera psicología barata. Si no trabajamos en nuestro corazón, no hemos hecho nada. Mi amor, tú ahí vas a darnos otra palabra. Sí, dos cositas, amados, ya para terminar. En el mismo Filipenses, miren que del versículo 6 al 9, miren 3 veces lo que se repite. En el 7, así experimentarán la paz de Dios. Más adelantico, la paz de Dios cuidará su corazón. Y al final del 9, entonces el Dios de paz estará con Amén. ustedes. Entonces el Lo Dios de único paz. que con lo que vamos a poder experimentar la paz que el mundo no da, que solamente viene del Señor, es atendiendo a esto tal cual Amén. lo está diciendo. Y segundo, se me pasó, no, ya, se me pasó, Bueno, se me pasó, esas se las dejo en para fin, después. créanme que esto tiene que ver mucho con lo que vamos a trabajar el 1 de mayo, así que no se pierdan la reunión. Nosotros vamos a hacer transmisión, lo digo pensando en nuestra gente de afuera, Canadá, Estados Unidos, pero de verdad que el desafío y más que desafío, o sea, si fuera un tema obligatorio, yo les diría es obligatorio congregarse el 1 de mayo. Porque es la oportunidad que vamos a tener de ministrar este tipo de cosas. No será la única ministración, pero es un inicio que necesitamos. Es un tiempo que tenemos que experimentar, porque esto es un tema tan importante como orar por enfermos, como echar fuera demonios, como profetizar, y tenemos que empezar a trabajar en esto. Y, obvio, preparar nuestro corazón. Así que oremos, porque ya Dios empezó a trabajar definitivamente. Tenemos que sacar de nuestro corazón esa idea de que oh, Dios está quieto, no está orando, Él ya no me oye, no soy digno, Sí, me etc. acordé, me acordé, me acordé. Amados, muy importante, no se pierdan el video que compartió mi amado del pastor de Uganda. Una frase que me impactó mucho y tiene mucho que ver con esto que estamos hablando. El Señor le decía, es que tu manera de vivir no corresponde a lo que significa esperar en mí y vivir en mí. O sea, eso a mí me quedó como resaltado. De hecho, es que lo estaba aquí buscando y texto, pues así literal, no, pero parafraseando es eso. Y el mismo pastor Fernando en la escuela nos ha insistido mucho en poner luz. Cuando yo me violento a que el Señor ponga luz en mí, ¿cierto? Todo eso va a salir. Mientras yo no me disponga, pues él no me va a obligar. Yo soy la que tengo que estar dispuesta a que sea la luz hasta el último rincón, hasta lo que soy inconsciente de lo que tengo y lo que soy. Bueno, amados, y no sobra decir que todo eso, digámoslo, toda esa información que está en el corazón, eso usted me lo puede ocultar a mí, a la pastora, a su esposo, a su esposa, se lo puede ocultar a todo el mundo, como lo leíamos en Proverbios 26. Pero el que escudriña los corazones conoce incluso más que nosotros lo que hay en nuestro corazón. Entonces necesitamos volvernos unos cardiólogos muy meticulosos en el espíritu, y eso hará de nosotros personas muy exitosas, porque el de corazón perverso nunca verá el bien. Que tenga cosas en su corazón torcidas y no las resuelva, nunca verá el bien. Definitivamente ya empiezo a entender por qué el destino de David fue tan distinto al de Saúl, aunque los dos fueron ungidos, los dos fueron reyes de Israel, los dos cometieron pecados similares, pero el destino de David fue otro. Y era porque el corazón de David era un corazón que mantenía drenado. Y el corazón de David
era un trono para el Señor, o sea, Él la no, embarraba y de una vez iba y te decía. era un trono para el Señor, no, no era de doble ánimo, no era un farsante, realmente Nos condenaba. derramaba su corazón. Entonces, bueno, oremos. Mira, Gustavo, hoy mismo hace la administración, pero es mejor hacerla el 1 de mayo. Ya con esta palabra ya hay bastante para trabajar. Cada uno esta noche, mañana en la mañana, en el día, en la tarde, caminando, almorzando. Ya hay mucho que procesar porque recuerde que son los pensamientos del corazón. ¿Y cuándo está quieta la mente? Nunca. O sea, los pensamientos de tu corazón son cuando estás manejando, cuando vas en el metro, cuando estás caminando. Pero ahora, amados, empecemos a hacer el ejercicio de ser conscientes. ¿Qué estoy pensando? ¿Cómo son mis pensamientos? Ya esto no es un tema, no, eso fue un pensamiento que se me vino. Cuidado, amados, cuidado, porque toda la dimensión espiritual está así atenta a lo que pasa. Nuestras mentes son como un estadio de fútbol con un montón de espectadores espirituales mirando cómo es el juego que se está desarrollando en ese estadio. Josué, Pastor, hola. Pastor, lo que quería compartirte es que, pues, antes de orar sería muy bueno, y es bueno el camino del Espíritu y lo que está mostrando el Espíritu, porque en los grupos pequeños que realizo y en los grupos que hacemos con los privados de la libertad, estamos trabajando este texto que se llama El Camino de la Recuperación, de un pastor norteamericano. Y hay una parte que usa exactamente el tema que estás tratando hoy sobre el inventario moral y el inventario espiritual que nosotros debemos hacer para presentarnos delante de Dios. En estos procesos que estamos implementando en los grupos pequeños con estas personas, habitantes de calle privados de la libertad, es necesario trabajar desde lo que hay en sus mentes, en sus corazones y en sus espíritus, pero también es necesario que ellos sean completamente honestos acerca de la situación real de su espíritu y de su mente. Entonces yo voy a compartir esto contigo en un mensaje directo y ya tú en el espíritu decides si lo compartes a los otros, porque es un esquema de trabajo en 4 aspectos fundamentales para saber cómo está nuestro pensamiento en lo relacional, en lo actitudinal, en lo procedimental y también en cuáles son nuestras prioridades cuando llegan a nuestro pensamiento. Y es algo que es un ejercicio muy, muy tranquilo, muy básico, pero que nos va a ayudar a mantenernos despiertos frente a la condición de nuestra mente y nuestro corazón y poder llevar esos pensamientos cautivos en obediencia a Cristo. amén. Sí hay que revisarlo. Hay varias herramientas para revisar y la idea es que nos lleven a esto, que nos faciliten hacer un buen escaneo de los pensamientos de nuestro corazón. Muchas gracias, José. Muy bien. Súper. Bueno, Espíritu Santo, te damos gracias. No hay mejor persona para escudriñar nuestros corazones, nuestras mentes que tú. Tú eres el que conoce lo profundo de nuestro ser, lo profundo de nuestro espíritu. Tú eres el que conoce en detalle los pensamientos de nuestro corazón. En esta noche, Espíritu Santo, somos conscientes y te expresamos que necesitamos trabajar en los pensamientos de nuestro corazón. Aunque en este momento no hemos hecho una lista y tal vez no somos conscientes de muchas cosas, hoy, Señor, te pedimos perdón porque sabemos que la maldad se ha incrustado, ha sido albergada, se ha hospedado en nuestros corazones. Hemos tenido pensamientos que serían vergonzosos si fueran expuestos públicamente y los hemos dejado ahí. No los hemos conversado contigo, no los hemos conversado en consejería, hemos dejado que estén ahí. Te pedimos, Espíritu de Dios, que nos ayudes porque nos queremos deshacer de la levadura de los malos pensamientos. Perdónanos por aquellas cosas a las que nos exponemos en conversaciones, en videos, en libros, en lecturas, cosas que han contaminado nuestro corazón para que hayan malos pensamientos, porque también retomamos hoy la lectura de algo que tantas veces nos han dicho,
y es que de dentro del corazón sale lo que contamina al hombre. Toda esa contaminación y esa levadura, Señor, la tenemos es adentro. Y hemos estado buscando tanto afuera en los demás, en las circunstancias, en los problemas, pero el problema lo hemos tenido nosotros adentro en el corazón. Ayúdanos, Espíritu Santo, a tratar con sabiduría nuestro corazón, a filtrar lo que hablamos, lo que vemos y lo que escuchamos, y a poder leer la palabra de Dios y a orar con ese entendimiento, que sean cosas que empiecen a transformar nuestros corazones. Hoy, Señor, hacemos de manera consciente esta oración que está basada en Ezequiel 36, que tanto la hemos usado algunos para evangelizar, para que las personas nazcan de nuevo. Hoy necesitamos hacer esta oración, porque tú eres poderoso para producir esto en nosotros y porque la Escritura dice que si nosotros pedimos según tu voluntad, recibiremos. Tengo la certeza, no tengo ninguna duda, que esta oración que vamos a hacer traerá resultados a nuestras vidas, porque yo sé que los que hagamos esta oración es porque realmente queremos que tú hagas esto. Yo les animo a que me sigan en esta oración, amados, y las personas que después vean este video en diferido. Voy a hacer esta oración despacio, porque es la oración que expresa la voluntad de Dios que hay en Ezequiel 36, versículos 25 al 27. Señor Jesús, lávame con agua pura. Límpiame de mis pecados y de mis ídolos. Por favor, renueva mi espíritu dentro de mí. Por favor, arranca el corazón de piedra y dame un corazón de carne. Transforma mi corazón quitando esa piedra de la obstinación y del orgullo. Y que sea un corazón de carne, un corazón tierno y enseñable. Que tu espíritu habite dentro de mí, Señor, y que yo comprenda y obedezca tu palabra todos los días de mi vida. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres el que me lleva a nacer de nuevo. Gracias, Jesús, por salvar. Para tu gloria, Señor Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Amén y amén. 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 Amén, Amén. amén. Poderoso, poderoso. Bueno, Sí. amados, Amén. ahí tenemos banquete para disfrutar. Ahí tenemos banquete. Listo, una feliz noche, un feliz fin de semana, Les bendecimos. un feliz tiempo de panes sin levadura. Creo que con esto el Señor nos ha Chao, ayudado chao. bastante y podemos seguir sacando esta levadura que tanto nos ha saboteado la vida. Listo. Tremendo. Bendiciones, Tremendo descansen, tiempo. buen fin de Tremendo semana. mensaje esta noche, pastor. El Señor realmente se manifestó increíble. Gloria al Señor. Amén, Mm. amén. Bye, bye. Bye, bye, chao, bendiciones. Bendiciones a Chao, todos. feliz noche, bendiciones.